Perfectísimo. Muy bien, pues como les decía, la intención de ahorita es desarrollar un taller que lleva por título Comunicar un suicidio a las infancias y adolescencias, que tiene como objetivo precisamente desarrollar al menos los conocimientos básicos que nos ayuden a pues abordar el tema, sobre todo cuando suceda una muerte por suicidio cercano a algún niño, alguna niña, algún adolescente, y que pues obviamente habrá que comunicarle el tema, habrá que comunicarle la muerte, ¿no? Y entonces son varias aristas, varias condiciones que hay que ir pues revisando y precisamente como un elemento introductorio, pues me gustaría preguntarles a todas ustedes como que están aquí presentes, me gustaría saber ¿quiénes de ustedes ya han tomado antes algún otro tema sobre el suicidio? ¿Quiénes han tomado temas relacionados con tanatología? Platíquenme, o lo pueden escribir también. ¿Quiénes de aquí ya tienen bases previas? Porque hay muchas cosas que voy a ir brincando. De hecho, son varias presentaciones. Este taller de fin de año unifica muchos de los talleres que impartí a lo largo de todo este año. Y pues obviamente la intención es que podamos centrarnos obviamente en el que este es específico, pero sí me gustaría saber cuáles son las bases con las que ustedes cuentan. Entonces, repito, ¿quiénes de aquí pueden irlo escribiendo? Ya han tomado antes previamente de tanatología de 4 sesiones. Edith, muchas gracias. ¿Quiénes tienen elementos de suicidología? ¿Quiénes han estudiado sociología? ¿Quiénes han revisado temas relacionados con los mitos? Aquí están los temas que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar de la muerte, de cómo se habla, cómo percibe la muerte en las diferentes edades. Vamos a hablar de la complejidad del suicidio. Me gustaría saber si algunos de los que están acá o algunas de las que están acá han tomado, obviamente, capacitación sobre la complejidad del suicidio. Nicole, la capacitación de guardián es muy buena, ¿no? Maravilloso. Guardián, certificado de tanatología, perfecto. ¿Quiénes de aquí han estudiado sobre los mitos que hay acerca del suicidio? ¿Quiénes han tomado algún curso? Yo hace un mes, más o menos, di un curso sobre lenguaje actualizado. ¿Quiénes tienen fresco? ¿Quiénes tienen presente un poco el tema del lenguaje actualizado? Y pues obviamente hoy vamos a revisar el punto central de nuestra sesión de hoy. Va a ser las recomendaciones sobre cómo comunicarlo según las edades. Entonces, recapitulo, tenemos en el grupo a personas que hay un taller de 4 sesiones, capacitación de guardianes en 2 casos, también un tema de tanatología. Las demás personas, ¿qué bases tienen para poder saber en qué me centro? ¿Qué puedo, pues a lo mejor brincar tantito? Yo tengo muy poca información, ¿ok? Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene así como que estar nulo, nula? ¿Quién está así con prácticamente nada? También me ayuda mucho para ir viendo en qué me centro y en qué no me centro, qué desarrollamos, qué no desarrollamos también. Es muy importante para poder hacerlo. Ok, ahí les voy leyendo. Entonces, vamos a partir de esta situación. Vamos a hablar primero de la muerte. Vamos a hablar de cómo se concibe la muerte, evidentemente, en infancias y adolescencias. En cómo, Ana Laura tampoco tiene mucha información. Ok, voy a tratar de sintetizar. Hay mucha información. O sea, de repente sí hay que, les voy a decir con total sinceridad, de repente he participado incluso en talleres, en cursos, en donde he visto que se intenta precisamente compartir como ideas base, pero a veces siento que se da una perspectiva reduccionista. Yo voy a intentar hablar de todas las temáticas que ya les puse, pero por el tema del tiempo, evidentemente, estos temas pueden fácilmente ser un taller de 3, 4 o más horas, ¿no? Obviamente no la intención que nos pasemos aquí toda la noche, porque cada uno de nosotros y nosotros pues tenemos diversas actividades, y pues obviamente la intención es poder, pues evidentemente tener la parte básica, ya las otras pues los iremos viendo, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, partamos desde el primer elemento que es la conceptualización de la muerte en infancias y adolescencias.
Partimos de la idea que la noción de muerte, en el caso de los niños y niñas, es abstracta y compleja. Y que obviamente esto, para poder abordarlo, no podemos pasar por alto diversos factores como son la edad, la educación, las emociones, las creencias religiosas, entre otros componentes. O sea, tenemos que ser muy conscientes que hoy, específicamente la psicología que ha trabajado mucho en estos elementos de evidencia, ha trabajado mucho en elementos cada vez más científicos. Hoy la psicología está siendo una ciencia que está sentando bases muy importantes. Se habla mucho de el poder considerar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? ¿Cuál es el contexto en el que estamos desarrollándonos, ¿no? Y entonces esto nos da una pauta importantísima. Entonces, cuando hablemos, siempre que ustedes tomen un taller, consideren que cuando quienes impartimos estos talleres hablamos desde lo genérico y que evidentemente es importante hacer un trabajo de contextualización al momento de aplicar. No hay que aplicar las cosas rajatabla, ¿no? Hay que ser conscientes y tener una postura crítica y adaptativa que ayuda a llevar estos conceptos a justamente estos puntos y estas pautas. ¿De acuerdísimo? Si hay dudas, si hay preguntas, con toda confianza lo pueden escribir en el chat. Yo aquí estoy súper al pendiente. Pueden alzar la mano, pueden abrir el micrófono para que vayamos también construyendo este conocimiento y que desde esta construcción pues, nos permita enriquecerlo muchísimo más. ¿De dónde partimos? ¿Ok? Comúnmente cuando hablamos de la muerte, tenemos que considerar justamente el rango de edad. Y hasta los 3 o 4 años, consideren que puede haber o va a haber una ignorancia relativa de lo que significa la muerte y no se percibe como algo definitivo. Muchos niños y niñas en este rango de edad pueden percibir la muerte como un dormir, como está dormido. Incluso eso es algo que los diferentes enfoques tanatológicos enfatizan mucho, que es importante hablar con claridad. Y más adelantito hablaremos un poquito de un ejemplo al menos, y sobre ese podemos ir construyendo otros, de cómo es importante ser claros y claras y marcar este punto en donde tenemos que tener conciencia de que este niño, esta niña que está en este rango de edad, no va a percibir la muerte como algo definitivo, lo va a percibir como algo transitorio, como algo, incluso muchos documentos y muchas experiencias hablan de cómo, a pesar de que se le dice al niño o a la niña que su familiar, su ser querido, ha muerto, independientemente de la causa de la muerte, este niño y esta niña tienden a preguntar cuándo va a regresar e incluso pueden tener manifestaciones de cómo está la persona, si en dónde ahorita está, cómo va, qué va a comer, qué actividades va a estar haciendo, porque, repito, al menos así lo marca la bibliografía sobre la cuestión de la concepción de la muerte en este rango de edad, no hay una percepción de la muerte como algo definitivo, sino aún está ese elemento transitorio. Ahora, entre 4 y 7 años, la muerte sigue siendo un hecho temporal irreversible. E incluso se puede ver esta cuestión de que aún tienen sentimientos, funciones biológicas, este tema que les decía de qué comen, si va al baño, ¿no? Y ojo, y esto es algo que ahorita que nos adentremos un poco al tema de cómo comunicar la muerte por suicidio de alguien cercano a este niño o a esta niña o a este o a esta adolescente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que si tenemos infancias en este rango de edad, en donde aparece el pensamiento mágico, el pensamiento egocéntrico, esto es un componente importantísimo porque hay elementos muy puntuales que se recomiendan al momento de hablar y de comunicar esta muerte, porque este pensamiento egocéntrico que suelen tener, que es muy característico de este rango de edad, pueden llevar a que el niño, la niña, ¿no? Considere que es la causa o que es un elemento importante para que esa muerte haya ocurrido. Y ojo, por eso estamos hablando ahorita del concepto de muerte desde lo genérico, pero tenemos que ser muy claros que
hay que hacer las adaptaciones cuando se requiere ya este trabajo de comunicación y de posvención en infancia y adolescencias, porque fíjense, si se dan cuenta, quienes han escuchado temas relacionados con posvención, saben que incluso hasta las personas adultas, en una muerte por suicidio, nos puede aparecer este pensamiento. Y entonces estamos ahí preguntándonos por qué, si yo pude haber hecho algo, o sea, noten, entonces sí es algo que tenemos que tener muy presentes para que de alguna manera quien vaya a comunicar esto tenga este bagaje muy claro para que no transmita la misma preocupación que probablemente también está pasando la persona. Entonces vean cómo empezamos a ver sutilezas que marcan una diferencia en cómo comunicar una muerte, ¿no? De otro tipo a una muerte por suicidio. Porque en la muerte por suicidio sabemos que quienes son sobrevivientes pueden pasar también por esta idea de que yo pude haber provocado algo o yo pude haber hecho algo para evitar esta muerte y que es muy ad hoc a esta cuestión, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos muy presentes en este rango de edad, aquí hay como un corte, ¿no? Porque existen tres componentes básicos de la muerte que se va configurando conforme vamos creciendo, que la muerte es irreversible, definitiva y permanente, por un lado, que es la ausencia total de las funciones vitales y que es universal. ¿Qué pasa con este rango de edad que hemos revisado? Que incluso puede suceder que no perciban la posibilidad de su propia muerte. Todavía no se ha desarrollado estos tres conceptos de que es, insisto, irreversible, definitiva y permanente, que es la ausencia total de las funciones vitales y que es universal y que es un componente importante para que el niño, la niña pueda comprender lo que significa como tal la muerte y es la base para luego comprender lo que va a significar la comunicación de una muerte por suicidio de un ser querido, de un ser cercano a este niño, niña o a este adolescente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gusta de repente hacer pautas para ir también, pues ahora sí que midiendo un poquito la temperatura, viendo cómo están. Hasta aquí vamos bien. Elena, ya vi la manita. Bien, ok. Los demás también pueden poniendo allá. Vamos bien, me va quedando claro. O sabes qué, repite algo. Esto no. Perfectísimo. Ahí vamos caminando. Ana Laura, veo que tu manita está alzada. Perfecto. Adelante, Ana. No, quise decir que todo fue bien. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Me imagino que lo mismo con Andrea, ¿verdad? Creo que quisiste poner como todo bien y apareció perfecto. Bien, bien. Excelente, maravilloso. Qué bueno. Vayan ustedes retroalimentando para que no nos perdamos. Ok. Entonces, vamos viendo cómo esto se va configurando. Y entonces, ¿qué pasa? Entre los 5 y los 10 años, ahí sí empieza esta conceptualización, se empieza a desarrollar de forma paulatina y gradual que la muerte tiene un final, es el final, perdón, y es irreversible, ¿no? A ver, creo que me regresó. Aquí está. Es irreversible, o sea, tiene esta cuestión, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto tiene un impacto. A los 10 años ya se espera, ¿no? Dentro de un desarrollo genérico, que ya se vea la muerte como esta condición de irreversibilidad y es el cese definitivo de todas las funciones biológicas, ¿no? Y les decía, y quizás falta este componente de universalidad que se va poco a poco de manera paulatina. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque, ojo, más adelante cuando lleguemos a los puntos específicos de hablar de una muerte por suicidio de un ser querido a un niño o una niña, puede surgir, si empieza a pensarse en este componente, ¿no? Un tema también de contagio. Ahorita hablamos un poquito de esto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los temores frecuentes en un duelo infantil? ¿No? Ojo, vean, y yo insisto mucho en esto, háganse las preguntas pertinentes, ¿no? Porque yo ahorita solamente estoy hablando
de los conceptos genéricos de un duelo infantil. No estoy hablando específicamente del duelo por una muerte por suicidio, pero dense cuenta cómo estos componentes tienen sutilezas, o sea, aparecen inmediatamente como ciertas preguntas, ciertas condiciones que incluso las personas adultas pueden llegar a vivir. Por ejemplo, ¿cuáles son los temores frecuentes en un duelo infantil? Se consideran que hay tres principales, ¿no? ¿Causé yo la muerte o tuve que ver algo con ella? Y fíjense, es un temor en el duelo infantil, pero vean cómo es un componente que se presenta en una persona sobreviviente. Inmediatamente aparece este pensamiento. Y es importante que, por eso la posvención se enfatiza mucho, se enfatiza así como algo necesario y urgente en esta cultura en la que desafortunadamente está teniendo una presencia significativa las muertes por suicidio, en donde evidentemente necesitamos esos recursos si queremos que al momento de comunicar esta muerte por suicidio a el niño, la niña, él o la adolescente, tengamos los dos elementos que prevengan, ¿no? Porque yo tengo que ayudar a que este temor se reduzca, pero si yo no lo he reducido en mí como persona adulta, ¿cómo lo voy a transmitir? Porque tomemos en cuenta que el ser ejemplo para un niño, para una niña, para un adolescente incluso, es vital e importante. Entonces, qué relevante es que no solamente es un trabajo de comunicación, sino un trabajo personal. Me puede pasar esto a mí, vean, un temor frecuente en el duelo genérico, pero ¿cómo esto adquiere un simbolismo y un significado diferente cuando se presenta una muerte por suicidio? ¿No? Que hagan estas preguntas, ¿no? ¿Me puede pasar esto a mí? ¿Cómo prevenir? Y aquí es donde, ahorita vamos a ver el tema de los mitos así rapidísimo, cómo precisamente este mito que es muy común, el que no le hablemos, vamos a ocultarlo porque esto puede hacer, y hemos insistido quienes trabajamos con esta temática en lo relevante que es hablar del tema, hablarlo adecuada y correctamente, ¿no? Para justamente acotar esta situación y que justamente sea un elemento de prevención. Y otro de los temores, ¿no? Es quién me va a cuidar, qué será de mí, ¿no? Que allá tendremos que tener, pues obviamente, una red de apoyo que acompañe precisamente también en el duelo a este niño, a esta niña, a este adolescente. ¿Cuál es el proceso del duelo infantil? Insisto, estamos hablando todavía de la parte introductoria genérica. Bueno, pues se considera que el proceso de un duelo infantil tiene tres componentes. En primer lugar, puede aparecer el tema de la protesta, ¿no? En donde el niño o la niña siente una profunda nostalgia por el progenitor que ha fallecido y llora e implora su regreso, ¿no? Y insisto, consideren esto según el rango de edad, porque no es lo mismo el pequeñito de 3 a 5 años que todavía no tiene este concepto de irreversibilidad y a lo mejor sí, va a ser como natural y normal que esté pidiendo que la persona regrese porque no está conceptualizando que es un tema final. O, por ejemplo, alguien que ya está desarrollando este concepto, o incluso un adolescente en donde pues, hay enojo, o el periodo que les decía del pensamiento egocéntrico, en donde parte del enojo, de la protesta, de la queja, pues también es reflejo del miedo y la preocupación que tiene el niño o la niña ¿no? Por creer que está inmerso o inmersa o que tuvo algo que ver con esa muerte. Entonces, vean cómo es importantísimo ir adaptando. Otro elemento del duelo, del duelo infantil, es la desesperanza. Es decir, va transitando y entonces comienza poco a poco a dejar de lado la esperanza del regreso, este llanto intermitente, e incluso se puede experimentar una fase de apatía. Así como existen los conceptos de duelo que son como muy comunes de Elizabeth Kubler-Ross y que nos habla del shock, la negación, la tristeza, el enojo, la negociación, pues bueno, el proceso, un duelo infantil, ¿no?
al menos en lo genérico, se considera que va pasando por estas partes, y entonces aparece como otro de los elementos la ruptura del vínculo. Gradualmente, el niño, la niña, el adolescente empieza a soltar ese vínculo emocional con la persona y empieza nuevamente a recuperar el interés por el entorno, por los elementos que lo rodean, ¿no? Ojo, ¿qué pasa con las adolescencias y las infancias en cuanto a un duelo? Ya hablado específicamente del suicidio. Ojo, los estudios son muy claros. Se considera que una muerte por suicidio es un factor importante para la vivencia de un duelo complicado en las infancias y adolescencias. Por eso es relevantísimo, insisto, en que este tipo de temas, ¿no? Se toquen, se desarrollen, se hablen, ¿no? Se profundicen, porque evidentemente necesitamos atender, ¿no? Atender esto para reducir la experiencia de duelos complicados, ¿no? Es importantísimo. ¿Cuáles son los signos de alerta de un duelo complicado? ¿No? Que son manifestaciones que no debemos ignorar en ningún niño, ninguna niña, en ningún adolescente, ningún adolescente. Un llanto frecuente por periodos prolongados. Es decir, sabemos que el duelo per se, pues van a haber manifestaciones conductuales de llanto, en donde el niño, la niña, el adolescente, la adolescente, pues va a llorar. Pero si ya hablamos de un periodo prolongado, en tiempo, se pasó llorando 1, 2, 3, 4 horas, en lugar de dormir, no se pudo dormir porque estaba llorando, ya lleva una semana, 2 semanas, 3 semanas, ahí ya podemos tener un signo de alerta de que a lo mejor está habiendo un duelo complicado y hay que atenderlo. Rabietas o signos de agresividad, ¿no? Entonces, tenemos que estar viendo si hay esta manifestación conductual, porque recordemos que niños y adolescentes no suelen tener, imagínense, si nosotros como adultos todavía nos cuesta trabajo la expresión emocional, evidentemente en niños, niñas y adolescentes, pues que todavía están en desarrollo, están en un proceso, pues no van a tener los recursos lingüísticos ni comunicativos para expresar lo que están viviendo. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión conductual? Pues evidentemente a través de este tipo de elementos. Entonces, si vemos que un niño, una niña está manifestando estas rabietas, signos de agresividad, evidentemente puede ser un signo de un duelo complicado. Apatía, insensibilidad, es decir, ya se muestra distante las cosas que antes le gustaban, ya es como el me, ¿no? Que vimos no me acuerdo cuál es el nombre que utilizaron en la película de Intensamente 2, ¿no? Que es, me da igual, pero constante y además se vuelve insensible, ya no se emociona por las cosas, ya, por ejemplo, en estas fechas que son de mucha ilusión, que los niños, las niñas están esperando, pues, la llegada, ¿no? De los regalos. Evidentemente, si vemos que hay esta insensibilidad, que ya no hay una conexión emocional, puede ser un signo que necesitamos prestarle atención. Pérdida de interés por las amistades, por las actividades que antes le resultaban gratas, evidentemente. Alteraciones del sueño con pesadillas. Si vemos que está viviendo constantemente, ya hay una condición que también hay que prestarle atención. No sé si conocen el concepto de terror nocturno, ¿no? Que el terror nocturno es una manifestación de una alteración del sueño en donde el niño o la niña se despierta en un estado de terror que incluso no es capaz ni siquiera de reconocernos al momento de acercarnos a él o a ella. Y ahí puede ser también una manifestación de que algo está sucediendo, sobre todo si está siendo constante. Miedo a quedarse solo, ¿no? Comportamiento infantil por periodo prolongado, es cuando tenemos estas regresiones, que les llamamos el concepto de regresión, de que se vuelve a chupar el dedo, puede tener nuevamente eneuresis, es decir, se hace pipí, en la cama, en la hamaca, aquí en Yucatán, ¿no? Vuelve a perder el control de esfínteres, empieza a tener desregulaciones emocionales constantes, lo que tendemos a llamarle berrinches. O sea, ahí puede haber un elemento de regresión que esté siendo un indicativo de un duelo complicado. Cefaleas, ¿no? Dolores de cabeza u otras dolencias físicas constantes, sin explicación orgánica,
¿no? Porque a veces el niño, la niña, el adolescente puede decir, es que me siento mal, me siento mal, me siento mal, y se va al médico, se va a consulta, se va con el profesional de la medicina, con especialistas, le hacen diversos estudios y ninguno de ellos encuentra una genuina causa orgánica. Entonces puede ser una manifestación de que algo está pasando. Imitación del fallecido y deseo insistente de reencuentro. Esto se refiere a que puede empezar a copiar tanto vestimentas, expresiones, movimientos, ¿no? Y puede tenerse como un elemento de fijación, puede ser una manifestación de un duelo complejo. Y obviamente otro indicador muy claro, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que están escolarizados, es una disminución del rendimiento escolar o el no querer ir a la escuela. Entonces ahí estamos hablando de que puede haber una presentación justamente de estas alertas de un duelo complicado. Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí, se va comprendiendo cómo, insisto, hasta aquí solamente estamos hablando del duelo genérico, pero son elementos que tenemos que tener presentes porque regreso al planteamiento que les hacía hace ratito. Una muerte por suicidio es un factor importante para la vivencia de un duelo complicado. Por eso, en el caso, ¿no? De que vayamos o tengamos a un niño, una niña, un adolescente, o que vayamos a trabajar con él o con ella en duelo por suicidio, tenemos que considerar, ¿no? Que se puede presentar un duelo complicado. Sobre todo, consideremos que este tipo de muerte, la muerte por suicidio, sigue enmarcado en estigmas, en tabús, y entonces puede ser que la familia, que también está viendo su propio duelo, pues realice estas acciones de ocultamiento, realice estas acciones de no comunicarle. O sea, hay como varios elementos. ¿A qué tiempo estos signos ya son significativos? No hay como, ojo, nuevamente, regresamos a lo importante que es contextualizar esto, ¿no? Porque si tenemos a un niño que habitualmente suele ser alguien que llora, ¿no? Pues evidentemente no, eso no sería un indicativo. Pero si está llorando más de lo que habitualmente hacía, o era un niño que no lloraba y empieza a llorar frecuentemente, a un tiempo simbólico significativo, una semana. O sea, yo hablaría de, yo no me esperaría a más. O sea, allí hay un indicador de una conducta que no era habitual en mi hijo, en mi hija, en mi sobrino, en mi sobrina, en el niño, en la niña, en el adolescente, ya lo podemos considerar al menos para un elemento de evaluación. Entonces, ojo, por eso les decía, ¿no? Por eso un elemento introductorio decía, tomen esto de forma genérica y es importante adaptarlo a los contextos particulares de cada niño, de cada niña y de cada adolescente. Lucía, veo tu manita arriba. Adelante, Lucía. Apagaste tu cámara. Si quieres, mientras lo encuentras, Cristian, mientras Lucía ahorita encuentra el botoncito de... Sí, buenas noches. Em, Cuando, por ejemplo, en este caso, cuando ya es un duelo complejo, en, hablando esto de la desmitificación también, no implica que el niño o la niña no lo va a superar, ¿no? Sino que también solo le está costando muchísimo más trabajo. Por ejemplo, yo, o sea, no sé si todas las niñas y niños reaccionan como de la misma manera, o hay algunos que es mucho más rápido, o algunos que pues les cuesta comprenderlo más. Esto, Fíjate, Cris, que es súper interesante porque curiosamente, uno pensaría, ¿no? Digo, ahorita nos estamos centrando en esto que es importante tener presente. Así como aprendemos las señales de alerta cuando hablamos del suicidio y que es importante tenerlos presentes, ¿no? Así esto también es relevante, ¿no? Pero, curiosamente, los niños y las niñas suelen tener más recursos adaptativos que nosotros como personas adultas. Es decir, a pesar de que esto lo estamos presentando porque lo tenemos que tener presente y que claro que es lo que queremos evitar, que vivan un duelo complicado o complicado más bien, eh, en realidad muchas veces tienden, cuando se les habla desde la claridad y cuando se
que al final vamos a ver como estas recomendaciones también genéricas, ¿no? De cómo acompañar este duelo, suelen tener elementos más adaptativos, suelen comprender mejor, y eso es algo que hacemos en posvención, ¿no? Quienes han perdido a un ser querido por suicidio saben que un elemento clave para ir reduciendo el duelo complicado es, yo le llamo, al menos así lo tengo como concepto, el abrazar la complejidad del suicidio, el abrazar la incertidumbre, es decir, no vamos ya a jamás obtener una respuesta puntual. Y los niños, las niñas y las y los adolescentes suelen tener elementos más adaptativos, es decir, comprenden más rápido estos conceptos que ayudan a que el duelo no sea complicado. No sé si ayuda un poquito a esta respuesta a tu pregunta, Cris. Sí, me ayuda. Y creo que también, bueno, me atrevo a decir, si no, pues me corrigen, que tal vez como pues las niñas y niños, creo que, bueno, los adultos creo que a veces insistimos tanto en buscar respuestas a las cosas o un porqué, y siento como que ellas y ellos pues lo entienden a veces como tal vez literal, no le buscan tanta profundidad a cuando ya somos adultos, ¿no? Y Exactamente. bueno, pienso. Sí, por eso les compartía, suelen tener procesos de mayor adaptación que nosotros o nosotras como personas adultas. ¿Por qué? Porque nosotros, pues como ya tenemos una serie de hábitos, ¿no? Interpretativos, estamos justamente educados y educadas en la ilusión de certeza, yo así le llamo, desde el modelo con el que trabajo, y estamos buscando justo como decías, ¿no? La respuesta muy puntual que me explique por qué pasó esto. Y cuando al niño o la niña le explicas, oye, una muerte por suicidio se produce a partir de variables complejas, es muy complicado decir que una sola va a ayudar a entenderlo por completo. La realidad es que esta persona, obviamente estoy hablando de lo genérico, hay que adaptarlo a cada edad, ¿no? Pues es complicado decir específicamente una causa, es multicausal y únicamente, entonces, suelen hacer un proceso, claro, tienen su tiempo de reflexión, pero suelen hacer un proceso un poco, o mucho, o más bien, más rápido que nosotros y nosotros como adultos. Y aquí, ojo, entra también mucho en juego la manera en cómo las personas adultas alrededor de este niño, niña o adolescente viven ese duelo, porque son influencia importante también cómo lo van a vivir ellos o ellas, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tomar muy en cuenta. Lucía, no sé si ya lograste encontrar cómo abrir tu micrófono. Creo que todavía. Wendy, si quieres mientras. O si quieres, Lucía, ponerlo por escrito, ya que a lo mejor no aparece. Wendy, adelante. Bueno, esto último que comentas me parece muy interesante. Yo tengo unos familiares, unos sobrinos lejanos, que ellos tienen de antecedentes dos suicidios, uno de su mamá y uno de su madrastra. Y me parece interesante eso que comentaste porque en ambos se les ocultó siendo niños, pero cuando llegó a la adolescencia, ellos solos han ido buscando las respuestas, ¿no? O sea, tratar de conocer la historia principalmente del caso de su mamá, y eso también ha llevado a desarrollar comportamientos un tanto extraños hacia dos elementos. Uno hace un proceso ansioso y otro hace repetir patrones de la persona que ya falleció. Correcto, como dice la literatura. Esto justamente me hacía fuente con esto que acabas de decir. Entonces ellos estarían probablemente presentando un duelo complicado. Es probable. Y justo, qué bueno que lo pones sobre la mesa porque precisamente, ¿no? Este tema del ocultamiento, luego y fíjense, qué delicado es el tema del ocultamiento porque hoy, sobre todo en nuestra actualidad, creo que ya es muy difícil, no me atrevo a decir imposible, pero creo que es muy difícil ocultar casi cualquier cosa, ¿no? Y entonces, sobre todo en este tema de las muertes por suicidio, que luego llegan a los medios de comunicación o se filtran por redes sociales, el niño o la niña escucha y está atento, atenta y está observando y algo está pasando, algo aquí no cuadra. ¿Por qué no se habla? Ojo, lo hablamos en algún otro momento, en otro de los talleres que en algún momento impartí, ¿no? De cómo incluso se puede dejar de nombrar a la persona.
Y si es, en este caso mencionas, Wendy, que es la mamá, ¿no? Pues, oye, ¿por qué a mi mamá no se le menciona? ¿Por qué a mi mamá no se le hace ritos? ¿Por qué a mi mamá? Y entonces empieza a haber una serie de condiciones. Entonces, buenísimo, buenísimo. Gracias por compartir y abrir también el análisis. Lucía, ahora sí. Sí, me escucho. Ahora sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Y mi nieta, cuando mi hija falleció, fue por suicidio. Mi nieta tenía 6 años. Mi hija estaba muy deprimida. Ese día fuimos a comer, su abuelo, mi nieta y yo. Fuimos a comer, era un domingo 25 de septiembre de hace 2 años. Era domingo, bajamos a comer y cuando regresamos, ella fue la primera que subió, mi nieta, junto con el abuelo, y la encontraron, pues ya, mi nieta vio todo. Vio cómo tratamos de ayudarla, no se pudo hacer nada. Ella estuvo dando vueltas ahí cuando nosotros estuvimos tratando de reanimarla. Entonces no pudimos ocultarle qué fue lo que pasó, ella vio todo. Entonces la sacamos de la casa, pero ya había visto todo. Ella no quiso regresar ya esa noche a la casa, se quedó con una vecina. El día del funeral sí quiso ver a su mamá, sí la vio en su ataúd. Después, pues empezó de por sí ya había problemas en la casa con mi hija, porque estaba mi nieta muy enojada porque se había casado 1 año y medio antes mi hija. Entonces estaba enojada, hacía mucha rabieta ya de por sí, no dormía bien, dormía muy, muy mal. Y de ahí para hasta ahora, que ahorita tiene 8 años, pues ha habido situaciones muy difíciles, porque se hace pipí, no quiere hacer el baño, se aguanta lo más que puede, hasta cruza la pierna para no ir, pero no va. Y dice, es que así ya no hago, dice, ya no me anda, así me aguanto, y cruza la pierna, y ya se orina de a poquitos, una. Y la otra, pregunta por su mamá, que por qué se fue, que ella quiere que regrese. No es muy seguido que pregunte, pero sí. La semana pasada estuve diciendo, abuelita, ¿por qué fuimos a comer? Dice, no, si hubiéramos ido a comer, si no hubiéramos ido, no hubiera pasado. Dice, todos tenemos la culpa. Entonces es muy complicado. Ella va ahorita en tercero de primaria y en la escuela pues ha bajado su rendimiento. Se olvida todo, se le olvidan las tablas de multiplicar, no se las puede aprender, no pasa de la del 2 y la del 2 y la del 2, y le cuesta mucho trabajo. Sí, la otra situación es que se hace pipí y no quiere ir al baño, no come bien, está muy enojada conmigo. De pronto yo trato de no regañarla, aunque a veces pues sí me desespero porque digo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que avance? ¿Cómo le hago para que la escuela pues ponga interés? Me cuesta demasiado trabajo. Entonces lo que estoy escuchando que está diciendo ahorita es que todos los síntomas que ella tiene es porque tiene un duelo complicado. Exacto. Dejamos de ir como medio año al psicólogo. Ella ya estuvo medicada, ya la llevé con psiquiatra, le recetaron carbamazepina, le recetaron también antidepresivo, ahorita ya no toma antidepresivo, pero platiqué con una psicóloga y me dijo, tienes que llevar a tu nieta al psicólogo, dice, porque quieres que cuando llegue a adolescencia se tire por la ventana. Pues eso ya me preocupó mucho. Y ya la empecé a llevar, que ahorita lleva tres ocasiones que vamos, y pues no sé qué hacer a veces. Hablar de su mamá, no hablar, esconder las fotos, no hacerle ningún evento de su cumpleaños, del Día de la Madre, no festejar nada. La gente siempre te aconseja y dice, no, pues es que no tienes que hablar de su mamá porque se entristece. Es que no tienes que ver no tiene que ver las fotos. Ocúltale esto, ocúltale aquello, no hables de esto. Entonces, perfecto. es complicado para mí. Bien, justo. Yo creo que este tallercito va a ser muy útil para ti porque justamente vamos a hablar de esas pautas. Agradecemos que hayas abierto tu historia. Te abrazo en la pérdida que tuviste de tu hija. Sé que estás también intentando vivir el propio duelo personal y que estás tratando de acompañar también a tu nieta. Y tal y como lo dices, ¿no? Creo que lo que acabas de describir es tal cual, justo. Te acabas de dar cuenta con mayor claridad que efectivamente ella está pasando por un duelo complicado. También lamento, lo tengo que decir abiertamente, se los comparto a quienes no me acompañan, lamento mucho el comentario de la psicóloga, creo que no es el mejor comentario que te hizo, de que si no haces algo ella se va a lanzar de la ventana, creo que es muy determinista y muy reduccionista el comentario, ¿no? Pero sí, obviamente, si queremos que tenga una calidad de vida
pues mucho más favorable, pues que viva un proceso de acompañamiento en el duelo, especialmente con algún profesional que esté capacitado en posvención. Esperemos que le vaya sirviendo. Pero respecto a las dudas que tú preguntabas, si sacas fotos, ahorita llegamos a eso. Claro que sí vamos a llegar a ese punto y espero que te sea de mucha utilidad. Y repito, te agradezco muchísimo la apertura que has mostrado en compartirnos eso. Ahora, ¿cómo impacta esto en la adolescencia? Ahorita hablamos del duelo complicado en infancias, pero en la adolescencia, que es una fase delicada y confusa en nuestra vida, los efectos de un duelo complicado pueden ser profundos, conduciendo a problemas como baja autoestima, dificultades en el rendimiento académico, consumo de sustancias, comportamientos delictivos o incluso mayor riesgo. Ojo, no es determinista en el sentido de que va a hacerlo, pero evidentemente un duelo complicado es un factor de riesgo. Recordemos quienes han tomado capacitaciones de sociología que no hay un elemento causal, sino que el concepto que utilizamos son factores de riesgo. Y un duelo complicado viene a ser un factor de riesgo que evidentemente puede aumentar la posibilidad de intentos de ideación, el suicidio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos maneras que de forma genérica tienden a reaccionar las y los adolescentes, ¿no? Con tristeza, agresividad y culpabilidad. Lo que puede manifestarse, chéquense, ¿no? En escuchar música estridente o pasar todo el día con amigos, ¿no? O haciéndose las y los fuertes, minimizando la situación o reprimiendo así sus emociones. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia, la trayectoria de su vida se rompe y se dan cuenta de que deben madurar más rápidamente y asumir mayores. Fíjense, por eso les estoy diciendo que seamos conscientes. Aquí estamos hablando, ¿no?, del duelo genérico. Pero, ¿cómo la muerte por suicidio, ¿no?, impacta en esto? Porque no es lo mismo el niño, la niña, hasta los 10, 11 años incluso, que pues todavía se concibe como niño, como niña, y que evidentemente no tiene conciencia de que tenga que asumir algún tipo de rol o responsabilidad, ¿no? Pero con un adolescente, sí puede haber este impacto en donde se da cuenta de que, a ver, aquí algo ha cambiado, aquí algo va a cambiar, y entonces hay como esta condición en la que tengo que madurar mucho más rápido y tengo que asumir responsabilidades que antes yo no tenía. Y esto evidentemente también forma parte de este proceso y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, ya llegamos entonces al tema del duelo por suicidio, específicamente, ¿no? Cuando hablamos un duelo por suicidio es complicado. Los sobrevivientes o los supervivientes, tras un periodo inicial, comienzan una búsqueda de las causas de la muerte que pueda ahondar en el sufrimiento y que cursa con sentimientos de culpa, vergüenza y de abandono. Son los elementos que una persona que ha perdido a un ser querido por suicidio va a experimentar o puede experimentar. Y entonces, claro que los niños y niñas pasan por estas situaciones y necesitan saber, ojo, aquí lo remarco, necesitan saber para integrar la experiencia en sus vidas y poder superarlo. En este caso es muy claro, ¿no? Integrar las experiencias y superarlas. Si no se tiene una explicación sincera, los niños, las niñas van a crearse sus propias historias y estas narrativas que se cuentan a sí mismos o a sí mismas pueden provocar aún más confusión, miedo y aislamiento. Y aquí hay que ser muy puntuales. Hay que hablar de lo que ha sucedido. Hay que explicar lo que ha sucedido sin entrar en detalles específicos, pero sí hay que, de alguna manera, hablar de esta temática. Hay que manifestarlo. Y aquí es donde justamente entran los temas complementarios, que por supuesto que me gustaría que también revisemos, porque no podemos hablar del tema del suicidio si no tenemos los componentes necesarios, los componentes básicos
que nos ayuden precisamente a adentrarnos a ella. Por ejemplo, ¿no? Les hablaba en la parte introductoria, en la parte de los temas, ¿no? Qué importante es tener presente la cuestión de la complejidad del suicidio, porque es un elemento que habrá que compartirlo. Por el tiempo no voy a ahondar. Les prometo que este mismo taller lo abriremos con más tiempo, incluso me atrevería a decir que a lo mejor hasta con más sesiones, para poder ahondar específicamente en ello. Pero sí es importante que en el momento que vayamos a abordar este tema con algún niño, con alguna niña, con algún adolescente, pues evidentemente tengamos muy presente que hay que hablar del suicidio y poder enfatizar lo que significa la complejidad de este y que es un componente que es relevante compartir para que el niño o la niña pueda hacer su proceso, ¿no? Que le ayude precisamente a este elemento de adaptación que les iba diciendo hace un ratito. A ver, déjenme, les comparto rápidamente la pantalla de lo que es esta otra presentación, ¿no? Que les decía, es otra que ya he impartido antes, no me voy a detener, pero sí es importante que tengamos muy presente esto, que el riesgo de suicidio es la presencia de factores de riesgo que son multifactoriales, orgánicos, psicológicos, sociales, que influyen en una persona y que pueden conducir a un comportamiento suicida. Hablar del comportamiento suicida en sus diferentes fases dinámicas no secuenciales, es importante plantearles eso. Esta propuesta que algunos de ustedes me han escuchado de las 7 emociones guía para comprender a una persona en condición de riesgo, enfatizar que una persona en condición de riesgo no desea como tal la muerte, sino lo que desea es dejar de sufrir, ¿no? Todos esos componentes son elementos importantes que tenemos que tener presentes al momento de hablar de una muerte por suicidio, porque va a ser la base que va a ayudar a que el niño o la niña integre como tal estos elementos. Si no, evidentemente, como les decía, el tema, ¿no? De la parte de que pueden ellos generar su propia historia y desde su propia historia hacer que el duelo sea más complicado, sobre todo si están en esta etapa del pensamiento egocéntrico, más el tema muy complicado del mismo duelo que hace que obviamente pues esta condición se presente. Y por eso mismo también es importante que nosotras, también trabajemos en estos temas de la desmitificación. Desmitificar, es decir, ¿qué significa desmitificación? Romper con los mitos que hay alrededor de una muerte por suicidio, del suicidio en sí, del fenómeno suicida, que ayuden precisamente justamente a que no arrastremos estos mitos en niños y niñas. ¿Por qué? Porque hay también, vamos a decirlo así, hay que vacunarlos frente a estos mitos que desafortunadamente quizás van a escuchar de su entorno. Y es algo que tenemos que tener muy presentes, caray. Porque si no los vacunamos, si no las vacunamos, pues en cualquier momento una persona puede externar algunos de ellos y ellos creer o ellas creer que así es el tema. A ver, permítame, aquí está el tema de los mitos, ¿no? La desmitificación como tal. Voy a ser igual muy rápido porque evidentemente la intención, como les decía, hoy era como una muestra, pero podríamos más adelante pues ahondar, sobre todo quienes no tienen como tal bases, pues sí tener muy presente eso, ¿no? Problema de salud pública, el concepto de desmitificar. Y aquí son algunos mitos. Les voy a hablar de algunos de los mitos, que son las personas que hablan de suicidio no lo harán, es un mito. El suicidio ocurre sin advertencia, es otro mito. Una vez que alguien ha decidido morir, nada puede detenerlo, es otro mito, ¿no? Hablar del suicidio puede incitarlo a alguien a realizarlo, falso. Por eso es importante hablarlo con el niño, la niña o el adolescente que sea cercano o cercana a alguien que ha muerto por suicidio, porque es un elemento de prevención. Pero ojo, hay que hablarlo
desde las condiciones correctas, desde las pautas correctas. Solo las personas con problemas mentales graves presentan un riesgo suicida. Falso. Los jóvenes son el grupo de mayor riesgo de suicidio. En algunas regiones es un sector, pero no es el único. El suicidio es un acto egoísta o cobarde, que esto es desafortunadamente algo muy común que se escucha constantemente y hay que desmitificarlo y hay que explicarle que esto no es así y poner todas las cuestiones que son muy claras, ¿no? El suicidio ocurre principalmente en personas con problemas financieros. Falso, es un mito. O sea, todo ello tenemos que irlo desmitificando, ¿no? Las personas que intentan suicidarse solo buscan atención, ¿no? Todos esos elementos también, insisto, solamente era como una muestra para que ustedes tengan muy presentes que tenemos que también capacitarnos en desmitificar, porque si estamos, insisto, arrastrando mitos, podemos también hacer que estos mitos se reflejen en nuestro niño, niña, en nuestro adolescente y desafortunadamente no contribuyan positivamente a ello. Entonces, preguntas, dudas, aquí digo, yo sé que estos 2 puntos fui muy genérico, en realidad es algo que sí me tomo el tiempo de explicarlo, de profundizarlo, y que les prometo, ya ahorita ya estoy, pues obviamente con las fechas simbólicas que son de fin de año, pues preparando cómo va a estar el calendario del próximo año, y probablemente este mismo tallercito que estamos teniendo ahorita, pues la haga más profundo. Ahorita fue como una muestra, algo muy genérico, algo que nos ayuda a tener como ciertas bases, ciertos elementos que pues nos den justamente pautas que ayuden precisamente como tal a este proceso. Como tal. Pero cuéntenme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estos 2 elementos que vimos? Échenle. Déjenme, mientras, si hay alguna duda, pregunta, yo les pongo nuevamente la presentación. Aquí está. Perfecto. Entonces, el duelo por suicidio siempre suele ser un duelo complicado. Respuesta, no siempre, o sea, no puede haber una generalización, sino que hay factores que pueden contribuir a que se complique. Y uno de esos factores es el inadecuado abordaje de la muerte por suicidio, la mitificación del suicidio, el estigma del suicidio, el no vivir un acompañamiento pertinente en posvención, puede hacer entonces que el duelo sea complicado. Pero eso sí, Nicole, eso sí enfatizamos. El duelo por suicidio es un duelo diferente. Y no me van a dejar mentir las personas que son sobrevivientes que me están acompañando en esta sesión. Es un duelo diferente a otros duelos. Por lo tanto, tener una base tanatológica es valioso, pero no será suficiente porque hay elementos de acompañamiento en el duelo por otro tipo de muertes que no aplican al duelo por una muerte por suicidio. ¿Queda claro, Nicole? ¿Tienes alguna otra pregunta complementaria? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud? Ya son las 8. Ya vamos a ir en este cierre. Súper claro, muchas gracias. Gracias a ti, Nicole, por hacer la pregunta, ¿no? Ok, si nadie más tiene otra inquietud, pues vámonos, que todavía nos quedan 10 laminitas que pues me gustaría obviamente irles compartiendo. Ahora, vamos ya específicamente a lo que es la idea central de este tallercito. Yo les dije que es justamente la muestra. Este tallercito lo que busca es que aprendamos cuáles son los elementos clave de cómo comunicar una muerte por suicidio a un niño, a una niña, a un adolescente cuando ha perdido un ser querido cercano. ¿Ok? Pues bueno, para poder comunicar tenemos que, les decía, adaptarnos a la edad y al contexto. Ese es el punto principal. Hablar con honestidad, ¿no? Ser honestos con lo que ha sucedido
reconocer cuáles son los tiempos también, es decir, darle los tiempos, los momentos, los espacios, cuándo se puede hablar, cuándo no se puede hablar, cuándo es el momento, cuándo el niño, la niña o el adolescente está dispuesto a hablar, ¿no? Tener sensibilidad y algo que es relevantísimo, el favorecer la expresión emocional, permitir que el niño, niña, adolescente pueda externar cómo te sientes, cómo lo estás viviendo, qué piensas tú, qué te dicen las demás personas, ¿no? En dónde lo sientes, sobre todo que cuando son más pequeños se les puede preguntar en dónde lo sientes, que es algo más concreto, ¿no? Ahora, ¿cómo comunicarlo? ¿Cómo lo comunicamos? Perfecto. Aquí se responden pues algunas dudas que nos pueden ayudar a cómo comunicarlo. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Espérame, creo que aquí no están viendo lo que según yo estábamos, ¿verdad? Ah, me adelanté. A ver, espérenme, me regreso. Aquí está. ¿Cómo comunicarlo? Nuestro objetivo es la prevención justamente de un duelo complicado, ¿no? Ahí está más específica la respuesta, Nicole, y para todos y todas, ¿no? No toda muerte por suicidio tiene que ser un duelo complicado. Y obviamente la comunicación es un elemento preventivo de este duelo complicado. Pero, pues para ello existen recomendaciones, el cuándo, quién, qué, dónde y el cómo comunicarlo para poder, de alguna manera, ¿no? Prevenir que este duelo se complique. ¿Cuándo? La literatura dice, y la experiencia dice, lo antes posible. Lo antes posible. Especialmente si se ha percibido, si se está percibiendo en el ambiente que algo ha pasado. Evidentemente, cuando hablamos de una muerte por suicidio, es algo que impacta de manera significativa. Va a haber mucho dolor, va a haber muchas dudas, va a haber muchas inquietudes, va a haber congoja, va a haber enojo, va a haber movimiento, dinámica, algo está pasando. Y evidentemente, el niño, la niña, el adolescente, pues se va a dar cuenta. Entonces, por eso, ¿no? Que hay que decirle, ha sucedido esto y que sea durante el día y no previo a dormir, porque de repente muchas personas, no, antes de dormir, para que, no, si se lo hacemos antes de dormir, estamos cansados, cansadas, ¿no? El niño, la niña, dependiendo también de la personalidad, puede ser que caiga en una situación de insomnio y entonces tú estás mal, quieres descansar, tampoco puedes dormir, pero además chútate. En cambio, durante el día, pues igual y va a haber oportunidad de que haga otro tipo de actividades, de que haga otro tipo de procesos, ¿no? O sea, sí es importante. ¿Quién comunica esta muerte por suicidio? De preferencia, el padre o la madre, ¿no? O, en caso de que no sea posible, alguna persona con la que se tenga un vínculo emocional profundo y cercano. Obviamente puede ser que desafortunadamente quien ha muerto por suicidio es el padre o la madre y la persona que queda pues no se siente con la fortaleza suficiente para comunicarlo. Es válido pedirle a alguien con quien niño, la niña o el adolescente, la adolescente se siente con un vínculo profundo y cercano, que lo haga por nosotros o nosotras. Pero sí tiene que ser alguien que tenga este peso simbólico. ¿Qué decir? Brindamos claridad, somos breves, no vamos a hacer una explicación profunda ni descriptiva, queda muy claro. Brindamos respuestas concretas. ¿Qué pasó? Ha muerto. ¿Cómo murió? Pues mira, desafortunadamente murió porque tomó pastillas, murió porque desafortunadamente se utilizó una herramienta para ahorcarse, murió porque se ahogó. Oye, pero estamos haciendo, no vamos a describir, ¿no? Es únicamente una respuesta concreta, punto, y hasta ahí. Y nuevamente, esto tiene que ser matizado con elementos complejos, o sea, hay que hablarlo de forma concreta, fáciles de comprender, enfatizar que no se volverá a ver a la persona y ayudamos a evitar ese sentimiento de
culpa, ¿no? Ayudamos mucho en este proceso. ¿Dónde? Consideramos un espacio donde las infancias y adolescencias sientan comodidad, seguridad y que evite interferencia o interrupciones. Tiene que ser algo así, ¿no? Un espacio seguro, confortable, donde a lo mejor si tiene que gritar, grita, si va a llorar, va a gritar, si va a hacerte preguntas. O sea, tiene que ser un espacio en donde podamos brindarles eso. ¿Y cómo? Manteniendo una cercanía física, quizás sentado al lado de él o de ella, dando contacto físico, quizás tocando el hombro, quizás tocando la mano, ¿no? Mirándole a los ojos, con la paciencia necesaria para que asimilen la noticia. Vean, parecen cuestiones muy sencillas, evidentemente no lo son, pero vean cómo esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Obviamente van a surgir dudas, inquietudes, y ahorita les doy algunas recomendaciones respecto a eso. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas? Ahora sí, por edad, ¿no? Por edad. ¿Qué pasa con preescolar? Hay que responder a las preguntas de manera lo más directa y coherente posible. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo podemos comunicar esta muerte. Hijo, hija, sobrino, sobrina, el nombre de la personita, el nombre del cariño que se le tenga, quien lo va a comunicar. Tengo una noticia muy triste. Anoche murió tu papá. Murió significa que su cuerpo dejó de funcionar. Su corazón ya no está latiendo y él no está respirando. Ya no necesita comer ni dormir y ya no puede jugar contigo. No lo vamos a volver a ver. ¿Se dieron cuenta que aquí, en el caso de este rango de edad de 3 a 5, aquí no entramos a detalles en cómo ha muerto, sino nos enfocamos en ha muerto? Específicamente nos centramos en la muerte como tal. ¿Por qué? Porque, como revisamos al inicio, todavía no hay como tal el concepto de muerte y lo que nos interesa en este caso será comunicar como tal la muerte. Ya más adelante, cuando ya esté más grande, cuando ya estén con cierta edad y cierto proceso y puedan surgir otro tipo de preguntas, evidentemente habrá que contestarlas. Pero en este rango de edad, ¿no? En la etapa preescolar, nos centramos únicamente en la comunicación de la muerte. Primaria baja, de 6 a 8 años. Quizás a ellos les preocupe haber causado la muerte de algún modo. Vean cómo ya estamos aplicando estos conceptos de los duelos en las infancias y adolescencias ya al tema específico de una muerte por suicidio. ¿Y cuál es un ejemplo de cómo podríamos expresarlo, no? Tengo algo muy difícil para contarte. Mientras estabas en la escuela, encontraron muerta a mamá. Aquí estamos pensando que somos el papá quien va a comunicarle a nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? El cerebro de mamá no estaba funcionando bien, ¿no? O sea, damos un detalle concreto, obviamente sabemos que esto es más complejo, pero a este rango de edades le damos un detalle concreto. Murió porque tomó más comprimidos de los que debía y su cuerpo dejó de funcionar, ¿no? Vean, perdón, muy concreto, muy puntual. ¿Y por qué hacemos esto? ¿No? Si se dan cuenta, aquí el punto clave es ayudar a que nuestro hijo, nuestra hija, el niño, la niña, no vincule esa muerte con un elemento causal. Es que yo deseé que se muriera porque me enojé un día. No, aquí, ¡pum! Lo ponemos así, muy puntual, muy casual, muy puntual, muy concreto, perdón, ¿no? Y obviamente, insisto, matizando con elementos que ayuden a comprender, según la edad, la complejidad del suicidio, ¿no? Y punto. Ahí nos quedamos. Ahí tenemos los elementos muy puntuales respecto a esto. ¿Qué pasa con primaria alta? Aquí, pues obviamente ya hay más preguntas sobre qué causó específicamente la muerte. Entonces, aquí vamos a un ejemplo. Sé que escuchar esto te va a resultar difícil. Tu hermano murió el día de hoy. Todo parece indicar que ha muerto por suicidio, lo que significa que él mismo provocó su muerte. Todas estamos muy dolidos por esta situación y quisiéramos comprender muchas cosas, pero hay que entender que tu hermano estaba experimentando otras muchas cosas de forma interna y ello le ha llevado a esta acción. Vean cómo ya utilizamos una narrativa y un lenguaje
un poco más amplio, ¿no? Somos concretos en el tema de la muerte y la muerte por suicidio, ¿no? Y en lo que significa esta muerte por suicidio. Hablamos ya, sí, también de la parte emocional. Hablamos de la búsqueda de respuestas, incluyéndonos a nosotros como personas adultas, ¿no? Pero enfatizamos el tema, así como en la edad anterior hablamos de un problema, ¿no? Del cerebro, que es algo muy concreto para esa edad, aquí hablamos de un sufrimiento, de estar experimentando muchas cosas, ¿no? Vean cómo se va cambiando este lenguaje, se va adaptando según las circunstancias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí hace ratito Lucía nos compartía, y que nuevamente le vuelvo a agradecer la experiencia, ¿no? Y que te abrazamos en esto que viviste como madre y que vives como abuela con tu nieta. ¿Qué pasa, ¿no? Si el niño, la niña o adolescente vio la muerte o ve el cuerpo, ¿no? Hay que preguntarle al niño, a la niña, qué pudo haber visto, oído y sentido. O sea, hay que permitir que lo exprese, que lo manifieste, que lo desahogue, ¿no? No lo recargamos de preguntas, no lo abordamos con preguntas, ¿no? Pero prestamos atención, dejamos que se desahogue, dejamos que, no abordamos esto desde el miedo, abordamos desde el querer que el niño o la niña exprese. Le permitimos compartir lo que piensa, lo que siente, lo que lo preocupa, lo que está experimentando, lo que está sintiendo en su cuerpo, en su cabecita, todo. Y es importante, ¿no? Que haya otro adulto presente por si yo, ¿no? A lo mejor yo digo, chispas, lo que me va a contar me va a doler, sobre todo porque si todavía tengo elementos, pues igual y que otra persona adulta me acompañe para que pues le pueda dar contención a quien lo requiera en ese momento. Puedes decirme qué ha pasado, qué te preocupa en este momento, qué puedo hacer para ayudarte. Sí lo abordamos, por supuesto que lo abordamos. No lo ignoramos, no lo omitimos. Es importantísimo tomarlo como algo que requiere atención. Posibles reacciones ante la muerte por suicidio. Ahora sí, nos vamos específicamente a cuáles pueden ser estos resultados reactivos cuando ocurre una muerte por suicidio. Culpa. Hay que explicarles la situación, cómo se sentía la persona fallecida y que nuestros comportamientos no causan la muerte. O sea, les decimos ahí, mira, desafortunadamente tu tío, tía, hermano, hermana, tu mamá, tu papá, ¿no? Pues estaba pasando por muchas situaciones muy difíciles, dependiendo, ok, si queremos ser concretos, en primaria baja, ¿no? Pues estaba pasando por una situación, ¿no? De depresión, de ansiedad, que desafortunadamente contribuye a esto. Si estamos ya hablando de primaria alta o incluso adolescentes, ya lo podemos usar, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que esto es muy complejo, pero ayudamos a que se reduzca la culpa. Puede surgir también una reacción de abandono, ¿no? Le recordamos que las personas estamos asociadas. ¿Por qué? Porque pueden sentir, como también lo sentimos las personas adultas, lo podemos llegar a sentir de que me dejó, yo no fui suficiente para que se quede. Y tenemos que hacer sentir al niño, niña, adolescente que está seguro, está segura, que las personas que están alrededor, ¿no? Les queremos y que vamos a cuidar de él o de ella. Pueden pensar en el contagio, ¿no? Y por eso ahí hablamos de la complejidad del suicidio, les decimos, oye, vamos a trabajar esto, tenemos que estar muy atentos, muy atentas, ¿no? Porque pueden chispas, y si yo también lo hago, y si alguien más lo hace, ¿no? Y hay que decirles, como tal, esto no se contagia, pero sí es importante abordarlo precisamente para que cada quien viva su proceso y pueda paulatinamente sanarlo, por utilizar ese concepto, ¿no? Pueden vivir con enfado, se pueden sentir traicionados, traicionadas, abandonados, abandonadas, que no les tuvieron en cuenta, ¿no? Sin embargo, es importante que a medida que el duelo avance, hay que preservar el recuerdo de la persona fallecida. ¡Ojo! ¿No? Y ahorita les voy a dar una recomendación muy puntual respecto a esto. No ocultamos a la persona. Hay una campaña que propuse y que desafortunadamente luego vino una vorágine en mi vida, ya no lo pude llevar a cabo como tal visible, pero les prometo que el próximo año lo vamos a hacer realidad,
esta campaña a la que hemos llamado La Mejor Foto, que yo les decía que la intención de esta campaña La Mejor Foto es hablar de la persona que ha muerto por suicidio, dejando de enfatizar el último acto y recordar que la persona es más que un acto. Por lo tanto, la persona tiene muchas cosas para recordar. Y eso es algo que es importante incentivar en los niños, niñas y adolescentes para romper con esta condición de enfado, ¿no? Porque van a ver por qué es. Aceptar y explicar al niño que en la vida hay muchas preguntas sin respuesta. Y decirles, yo tampoco sé la respuesta. Y probablemente no la haya, aunque entiendo que te hagas esa pregunta, ¿no? Entonces, ahí tenemos los elementos. ¿Cómo los ayudamos a salir adelante? Ya para ir cerrando nuestro tallercito, pues bueno, escuchamos sin juzgar, les permitimos que se expresen en lo que se tengan que expresar, que hablen de todo lo que tengan que hablar, que tengan que decir todo lo que tengan que decir. Nosotros escuchamos, acompañamos, ¿no? Si sentimos que no tenemos herramientas, nos capacitamos o les canalizamos con algún profesional que pueda brindarles ese espacio de escucha sin juicio. Les proporcionamos rutinas y una coherencia en la nueva dinámica de vida que van a estar experimentando. Es importante este tema de las rutinas, que no se pierda, que sé que hay situaciones, pero bueno, el niño o la niña, en la medida que regresa a sus rutinas, va a disminuir la presencia de un duelo patológico. Permitirles decidir qué hacer. Oye, ¿quieres participar? ¿No quieres participar en los rituales? ¿Quieres ver el cuerpo? ¿No quieres ver el cuerpo? Sobre todo si el cuerpo, pues bueno, está presentable. Si no está presentable, pues en este caso no. Pero hay que permitirles, ¿no? Que también ellos vivan el proceso. No hacerlos a un lado, sino también que formen parte de ello. Y por eso también es importante crear rituales en días simbólicos, que es algo que preguntaba Lucía y que también les comparto a las y los demás, ¿no? Los días simbólicos hay que tener presente a la persona, por supuesto, el cumpleaños, incluso el día del fallecimiento. Vuelvo a lo mismo, que el último acto no defina la totalidad de la vida de una persona. Y así como hacemos rituales con otras personas que han muerto por otros elementos, por otras causas, también las personas que han muerto por suicidio tienen más componentes que esto. Y que por lo tanto es válido y necesario, me atrevo a decir, que creemos rituales también para hacerlos presentes en nuestro día a día. Recordar a la persona y hablar de ella, ¿no? Ampliando las historias alrededor, no caer en esto de la película de Encanto, de no se habla de Bruno, ¿no? No. Hablamos de la persona, la recordamos en ciertos momentos, recordamos gestos, recordamos legados, recordamos enseñanzas, recordamos historias, recordamos varios elementos, ¿no? Les podemos también dejar elegir recuerdos, decir, oye, yo quiero conservar esto de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi tía, de mi hermano, de mi hermana. Es importante que también ellos tengan un elemento que les ayude también a vivir su propio proceso, tener tiempo de juego, tener tiempo de relajación, de distracción, ¿no? Mantenemos un diálogo abierto. Si en algún momento van a hacer preguntas, si en algún momento van a cuestionar y vamos a regresar una y otra vez a eso, ¿por qué hizo esto, no? ¿Quién me va a cuidar si tú te mueres? ¿Tú te vas a morir también de la misma manera? ¿Yo también me voy a morir así? Puede ser una pregunta que también surja. ¿Hice algo para que la persona se muriera? ¿Es mi culpa? Yo no lo quería lo suficiente, ella no me quería lo suficiente. O sea, pueden haber preguntas de este tipo. ¿Por qué me abandonó? ¿No? ¿Qué le digo a las personas si me preguntan cómo murió mi papá, mi mamá, mi hermano? ¿No? ¿A dónde va la gente cuando muere por suicidio? ¿No? Entonces, todos estos componentes, pues hay que mantener este diálogo abierto, hay que mantener esta postura que nos vaya a permitir precisamente, pues, ir concretando esto. Y bueno, pues aquí están los contactos, por si alguien todavía no lo tiene. Digo, creo que todas las personas que están acá, pues me escribieron directamente, entonces ahí tienen mi contacto. Pero bueno, ahora sí, díganme, dudas, preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias, chismes, zapatazos, globazos. Digo, insisto, esto da para muchísimo más, o sea, muchísimo. Hoy traté de ser concreto, digo, por la hora, por los tiempos, yo tengo que regresar a mi rol de papá, ¿no? Y me imagino que también ustedes tienen que regresar a distintos roles, el cierre del día, aunque ya estamos de vacaciones, de todas maneras, pues sí es importante como no descuidar estos. A ver, Edith,
¿Qué especialista trata debidamente un duelo por suicidio? Un profesional capacitado o capacitada en posvención. Ese es el profesional o la profesional que puede acompañar adecuadamente un duelo por suicidio. Repito, alguien que se ha capacitado profundamente en posvención. Posvención. Insisto y respeto mucho el trabajo en la tanatología. Yo también en su momento he estudiado lo referente a ello, acompaño también duelos, ¿no? Pero sí hay que reconocer que el duelo por suicidio requiere un trabajo especializado porque tiene matices diferentes a otros duelos. Wendy, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu inquietud? Tengo dos inquietudes. Bueno, en realidad, Adelante. la primera tiene que ver con estrategias. Aquí en Campeche, no sé en Mérida, pero aquí se ha dado la moda de hacer peluches con la ropa de aquellos fallecidos como parte de los procesos tanatológicos. ¿Qué tan conveniente es hacer eso en el caso? Efectivamente, lo comentas hace un momento, ¿no? El duelo por suicidio no es igual a un duelo natural, ¿no? Entonces, ¿qué tan conveniente es hacer eso? Esa es la primera pregunta, ¿no? La Bien. segunda es si vas a capacitar para posvención, porque a mí sí me interesa ese tema, o dónde puedo capacitar. Y la tercera tiene que ver con el tema de los guardianes. Estoy estudiando en 6 y están hablando sobre el mapeo de especialistas realmente de posvención, y la verdad, la única de esta región que conozco eres tú. Entonces, no desconozco si hay otros especialistas en posvención dentro de nuestra región. Eran las 3 preguntas, perdón. Perfecto. A ver si las recuerdo todas, ¿no? La primera, en sí puede ser recomendada. Recuerden que una de las estrategias es dejarles reelegir el recuerdo. Si es una elección de ellos o de ellas, cae en el marco recomendado, ¿no? Cae en el marco recomendado. No cuestionamos a la persona. Y sí, bueno, no sé si está de moda en Yucatán, pero sí mi esposa tiene, por ejemplo, un peluchito y que creo que mandó a hacer peluchito de su abuela paterna, ¿no? Entonces, sí puede caer, ¿no? Dentro de estos patas recomendadas. Número 2, la segunda pregunta que hiciste. No, yo no voy a dar un curso, pero sí lo voy a dar, o sea, voy a invitar a alguien a que lo dé. Reconozco la enorme, el enorme conocimiento que tiene Jackie Secades. Algunas personas que están acá ubican a Jackie Secades. Jackie Secades es una colega costarricense que trabaja desde hace muchísimos años. De hecho, ella es especialista en posvención. Ella está en Costa Rica, pero la voy a invitar a que nos dé un cursito de posvención para que nos podamos formar en ello. Yo he tomado, pero yo prefiero que alguien con mayor expertise lo domine. Digo, también he acompañado duelos. Y respecto a profesionales, pues de hecho hay alguien que me antecede, que es Marilu Ancona, que ella es también sobreviviente. Ella perdió a su hijo por suicidio. Ella está aquí en Mérida. Y en Campeche no ubico desafortunadamente a nadie. Y fuera de Marilu, pues está Rita, pero ella no es psicóloga. Ella más bien, Rita Ortiz, que también es sobreviviente, apoya a Marilu en el grupo de ayuda mutua. Bueno, y así. Pero sí, tienes razón, Wendy. Hay pocas personas capacitadas en brindar posvención, desafortunadamente. Es totalmente cierto. Gracias, Wendy. Lucía. Adelante, Lucía. Sí, otra vez. Pues yo he dado la tarea estos días de arreglar el cuarto de mi hija, entre mi esposo y yo. Estamos sacando cosas, estamos cambiando pues, como estaban sus muebles, sacamos toda su ropa, la hemos doblado, lo guardamos en cajas. Y me dice mi nieta que no quiere que tire nada, que todo lo guarde porque ella lo va a hacer cuando sea grande. Ahí no sé qué sería lo más adecuado para ella, porque me aconsejan muchas personas, incluso una psicóloga, que vaya retirando las cosas porque todo eso le trae a su mente, pues el recuerdo de su mamá de manera triste, que es recomendable que vaya sacando poco a poco todo para que ella ya no tenga pues esos recuerdos de su mamá. Esa es la pregunta ahí, no sé qué sería lo más adecuado. Y la otra, un especialista en posvención que haya aquí en la Ciudad de México o en el estado. Yo vivo en Ecatepec, de Morelos. La otra,
Sí, eso te lo puedo averiguar porque hay un grupo que tengo con otros colegas que también han tomado formación en suicidología. Entonces, en la Ciudad de México es más factible y allí está, por ejemplo, Lucía, que también nos puede echar la mano a canalizar con alguien de ahí. Sí. Y con lo Pero, referente a las cosas de su mamá, será recomendable que le guarde todo, que ella lo quiera usar cuando sea grande, o son cosas de ella, porque todo lo que dejó su mamá dice, esto es mío, mi mamá me lo dejó, todo es mío, todo es mío. mira, aquí yo creo que es importante que ella pueda conservar algo, ¿no? Insisto, hay que contextualizar esto, pero digamos que en lo genérico, lo que yo puedo percibir es que ella tenga el derecho de conservar algo, o a lo mejor una cajita con algo, pero sí a lo mejor decirle, no tanto por el hecho de que la recuerde triste, porque por eso la recomendación está en que hay que recordar a la persona en la amplitud de su vida, para que no solamente se centre en ese acto. Pero yo sí coincido en que a lo mejor no todo, sino, oye, puedes elegir, no sé, 5 cosas, 10 cosas, y esas las vamos a resguardar para que si tú más adelante decides utilizarlas, estás en todo tu derecho, pero sí las otras, pues sí las vamos a donar, las vamos a regalar, las vamos a vender en un bazar, no sé, pero sí hacer como esa adecuación, ¿no? Que no es la conservación total, pero sí que pueda tener el derecho, te digo, de elegir 5 o 10 cositas, pero también complementar esto, no solamente en esta parte de si conserva o no, porque lo recuerda triste o no recuerda, sino más bien complementarlo también con el hecho de que se pueda construir una narrativa más amplia alrededor de tu hija que ayude a que no se vea únicamente los objetos desde la tristeza, sino incluso desde otras aristas. Ah, ok. Muchas gracias. Un gusto, Lucía. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguna otra duda, inquietud? Si no hay nada más, pues les agradezco muchísimo el haberme acompañado. Estén atentos, entonces, atentos y atentas a lo que vamos a estar programando para el próximo año, para que espero que nos puedan acompañar para poder romper con el silencio y trabajar en la prevención del suicidio. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, pasen bonita noche y feliz Navidad, feliz año nuevo para todos y todas. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, Edgardo. Bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Edgardo.